En muchas ocasiones, además de la noticia, lo sorprendente, lo revelador, lo que provoque cualquier noticia, lo verdaderamente importante está en todo lo que tuvo que haber ocurrido para que esa noticia ocurra. Este es uno de los casos que está ocurriendo en Colombia. Ayer sucedió, ayer la autoridad dio a conocer esta información. Autoridades colombianas hablaron de un sumergible de fabricación artesanal encontrado precisamente en Colombia con bastante, cargado de cocaína. Encontraron 1 tonelada de esta droga. Lo valuaron en 18.6 millones de dólares. Debo de ser preciso con los términos. Existe en cuestiones técnicas el llamarle semisumergible y no necesariamente un submarino, sobre todo porque se trata de un medio de transporte de construcción artesanal, según lo han relatado las mismas autoridades colombianas. Pero, ahorita más adelante voy a hablar de la manera en cómo estaba equipado este semisumergible. Y pues lo que han informado las autoridades colombianas es que la ruta era avanzar todo el Pacífico hacia México, con el objetivo de entrada este aseguramiento se hizo a la altura del departamento de Nariño y con el objetivo de que este semisumergible llegue a Costa Careyes en el estado de Jalisco. El cálculo que ofrecieron las autoridades colombianas es de que en su travesía iba a tardar hasta la primera semana de septiembre, iban a estar llegando a su objetivo. Han compartido las autoridades también fotografías de este aseguramiento. Es impresionante cómo se puede hablar de un semisumergible de fabricación artesanal. Estamos acostumbrados, o al menos yo estoy acostumbrado, cuando hablan, por ejemplo, de blindaje de fabricación artesanal. Recordarán el video de este mismo grupo delictivo, en donde mostraron los vehículos y el armamento que tenían. Se trataba de vehículos, se trataba de camionetas, y cómo estaban. Era evidente que era fabricación, como se le suele llamar, artesanal. No te lo hacen en una empresa, sino personas que suelen ser expertas en el manejo de algo lo hacen, en este caso de manera clandestina. Pero, insisto, resulta difícil de creer, aunque no es inverosímil, porque aquí está, que se trate de un semisumergible de fabricación artesanal, como lo han detallado. Toda esta información ha sido dada a conocer por la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia, que ha sido la que hizo el aseguramiento de la embarcación, acompañada también de la Armada de Colombia. Vean, aquí otra imagen estamos hablando de, allí sí es del momento del hallazgo, no es como el video que mostré hace unos minutos, en donde ya todo estaba bajo control. Se trató de un video en donde había medios de comunicación presentes. El costo de este semisumergible, según han calculado las mismas autoridades, es de 1.2 millones de dólares. Vean, yo estoy sorprendido de estas imágenes. Y la capacidad de carga es de hasta 3 toneladas. Repito, llevaba este semisumergible 1 tonelada aproximadamente de cocaína, valuada en 18.6 millones de dólares. Y sumémosle el costo de esta embarcación, que es 1.2 millones de dólares. Estamos hablando de la pérdida, el golpe, es de aproximadamente 19.8 millones de dólares. Casi 20 millones de dólares esta acción de las autoridades colombianas. Y
Hay más imágenes todavía. Aquí estamos viendo otra. El, bueno, han sido detenidas 3 personas y han informado de cómo consideran que se hizo este traslado. Y es justo a donde quiero llegar con el inicio justo de este video. En donde, más allá de la noticia misma, es decir, encontraron este semisumergible con esta droga, es cuál es el alcance de este grupo delictivo en Colombia. ¿A dónde fue? ¿A surtirse? ¿A buscar? ¿Qué cosas debieron de suceder para que se pudiera hacer este aseguramiento? Justo es parte de la investigación de las autoridades colombianas entender los nexos, los vínculos, el negocio que está haciendo el cártel mexicano en aquel país. Y han informado que, según trabajos de inteligencia, este cargamento que llevaban, esta es otra fotografía, un montón también de paquetes. Este cargamento le perteneció al Grupo Armado Organizado Residual E30, un grupo delictivo colombiano que pues el objetivo era que quedara completamente en manos del cártel mexicano en territorio mexicano. Es esta la ruta de esta droga, según información de las autoridades colombianas. El aseguramiento fue realizado como parte de un operativo que le han llamado Construyendo Seguridad, y consideran que también, como parte de este mismo operativo, que también este mismo grupo delictivo que surtió de esta droga también tiene nexos con el Cártel del Golfo, otro grupo delictivo mexicano. Y esto es lo que han informado autoridades colombianas sobre este aseguramiento. Las 3 personas detenidas han quedado a disposición de la Fiscalía General de Colombia. No se ha informado quiénes son, de qué nacionalidad son, que no se han dado estos detalles. Estaremos obviamente pendientes, al tanto de lo que tengan que decir las mismas autoridades, dado lo increíble de esta acción. Repito nuevamente el video para quienes están sumando a esta transmisión. Como mencionaba hace unos momentos, se trata de un video ya con presencia de medios de comunicación. Ya estamos ante un aseguramiento en una situación controlada, muy distinta a las fotografías que veíamos de este semisumergible en alta mar. Son varias las cámaras las que están las que están capturando este momento, y están abriendo uno de tantos paquetes que fueron encontrados en esta embarcación. Bueno, tremendo el aseguramiento y tremendas las preguntas que surgen a las mismas autoridades colombianas sobre qué tanto ha estado ocurriendo, qué tanto ha estado sucediendo en cuanto a las ligas de este grupo delictivo mexicano con los grupos o el grupo delictivo colombiano para hacer posible pues este tipo de negocios. Vean, me están poniendo muestras. Muy bien, esto es lo que ha ocurrido en Colombia. La Unidad de Inteligencia Financiera ha dado a conocer una actualización del mapa delictivo de México, un mapa que ya lo estaremos platicando mañana con más calma sobre la distribución, ya que estoy hablando justo de estos grupos delictivos y la presencia en México, la nueva distribución de estos grupos delictivos, de los cárteles mexicanos. Interesante también información, porque no suelen compartir de manera frecuente, ni mucho menos actualizar este tipo de información sobre todo en este sexenio.
Es información que mantienen mucho bajo reserva. Ya habíamos nosotros captado uno de los mapas que compartió Santiago Nieto en una invitación que tuvo para una plática con legisladores, pero existe una actualización, pero lo estaremos platicando mañana con más calma. Ah, la semana pasada, en la conferencia matutina del presidente mexicano, se informó que estaba la Unidad de Inteligencia Financiera investigando a Antorcha Campesina. De alguna manera, no me explico cómo llegaron muchos a la conclusión de que ya habían congelado cuentas a Antorcha Campesina y también a este sindicato Libertad, a este grupo Libertad. Y digo que no me explico cómo porque en realidad no vi una confirmación de tal cosa. Lo que confirmaron las autoridades fue que se estaba investigando, que estaban viendo el movimiento de los recursos. Hoy es hasta hoy cuando la Unidad de Inteligencia Financiera ya ha ofrecido detalles de lo que han congelado. Ahora sí sabemos a detalle qué es, cuánto dinero, a quiénes de la gente justo de Antorcha Campesina. Y antes de entrar justo a estos detalles, a los montos y a los nombres y apellidos, quiero destacar ciertas cosas. Antorcha Campesina sabemos que es un grupo afín al PRI, pero no incondicional al PRI. Cuando Antorcha Campesina tiene problemas con, sobre todo, el reparto de dineros con autoridades priistas o gobernadores priistas, entonces se lanzan en contra de pues sus representantes en la política. Es el caso, por ejemplo, en Hidalgo. Le he dedicado videos a Antorcha Campesina de cómo suelen viralizar ataques según la relación que lleven con el gobernador. En Hidalgo ha sido muy evidente que han tenido rupturas y de pronto reconciliaciones. Y derivado de las investigaciones sobre las que ya es público, no es ningún secreto, que ya pesaban encima de Antorcha Campesina por parte de las autoridades de la Secretaría de Hacienda mexicana, en específico por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, Antorcha Campesina ha movilizado a sus manifestantes a varios puntos del país para llevarle las protestas al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Lo hemos visto principalmente con presencia severa o importante en Puebla y en Tlaxcala. Y las últimas publicaciones en sus redes sociales tienen que ver con críticas severas justo al gobierno federal. Antes, insisto, de ir con los números, los nombres y los apellidos, me gustaría que veamos, repasemos rápidamente. Por ejemplo, estamos viendo, han retuiteado un artículo de opinión que dice: los caprichos y el abuso del poder para lograr objetivos personales no conduce a buenos resultados, dice Leobardo Plata, doctor en economía. Obviamente están hablando de caprichos y abusos de poder, haciendo alusión al gobierno federal. O, por ejemplo, más abajo van a compartir, estamos viendo la cuenta oficial de Antorcha Campesina. Aquí, Puebla, Morena, tuerce la ley para dañarnos, dice Juan Celis. Morena va a caer del poder, asegura. O aquí muestran otro artículo. Te invitamos a leer el artículo del doctor Brasil Acosta, dirigente del movimiento antorchista en el Estado de México. Persecución política. Es del Estado de México y habla de persecución política y habla del gobernador morenista Miguel Ángel Barbosa de Puebla, de otra entidad. Movimiento antorchista. Te invitamos a leer el artículo de Minerva Salcedo B, dirigente de Antorcha en Jalapa, Veracruz, que habla de Morena agrede a la inteligencia popular y pone a Miguel Barbosa poblano. Vaya, ha sido justo ya la consigna en las últimas semanas, en los últimos meses, respecto de o derivado de las diferencias y de las investigaciones de las cuales ya se sabe está siendo objeto Antorcha Campesina por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, que pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Qué ha ocurrido? Bueno,
ya ha informado la Unidad de Inteligencia Financiera hace unas horas sobre el congelamiento de cuentas bancarias a Antorcha Campesina en el Estado de México y de Puebla, de esos dos estados. El congelamiento en conjunto entre ambas entidades asciende a 1.600, bueno, no, es por movimientos irregulares detectados en los últimos 10 años que ascienden a 1.646 millones de pesos. ¿Cuál es el error que estuve a punto de cometer? Estuve a punto de decir que les congelaron 1.646 millones de pesos. No, les congelaron las cuentas por montos que no se han dicho, pero porque detectaron movimientos equivalentes a 1.646 millones de pesos en los últimos 10 años. Y por ejemplo, en el caso de Puebla, le han congelado las cuentas a Juan Manuel Celis Aguirre. Él es el líder de Antorcha Campesina Poblano, pero a él, a su esposa, a 3 empresas que han acusado o han señalado las autoridades mexicanas de que son usadas para dispersar ese dinero de manera irregular. Lo han señalado, por ejemplo, que entre el 2010 y el 2020 recibió o tuvo movimientos, sí, le llegaron a sus cuentas 658 millones de pesos. Del 2014 al 2019 hubo transferencias por 128 millones de pesos ligadas al sector de la construcción, movimientos irregulares. Han detectado también transferencias bancarias por 18 millones de pesos, depósitos de 3.6 millones de pesos a personas morales o a empresas fachada, vaya. Esas empresas que son nada más para justo dispersar estos recursos de manera irregular. Esa es parte de la acusación. Y en el Estado de México han congelado las cuentas a un líder de Antorcha Campesina, a personas físicas, a una red de empresas, tanto constructoras como gasolineras, como hoteles, farmacias, tiendas y de agroindustria. Va más enfocado a todo un sector, a toda una red de negocios más que a un dirigente, como en el caso poblano. Por ejemplo, del 2009 al 2019 detectaron movimientos, depósitos en el Estado de México por más de 988 millones de pesos y retiros por 14 millones de pesos. Manejos de cheques interbancarios del 2015 al 2019, recibió en cheques 96 millones de pesos y emitió en cheques 100 millones de pesos. También recibió por parte de empresas llamadas fachada, esas empresas fantasma, 3.4 millones de pesos. Y han detectado, bueno, que sus líderes han comprado 14 vehículos de lujo por 11.2 millones de pesos. Han detectado que cuentan con 30 gasolinerías en el Estado de México, Antorcha Campesina, vinculadas a sus líderes, a sus amigos, a sus familiares. Y toda una red, como les decía, para dispersar, para distribuir esos recursos obtenidos, quién sabe cómo. O bueno, muy seguramente sí se sabe, sí se ha dicho cómo. Y muy seguramente autoridades, mandatarios, sobre todo priistas del priismo, tienen mucho que contar, que explicar de cómo puede crecer este tipo de organizaciones que se dicen que trabajan en pro de los campesinos, pero que acumulan una riqueza inexplicable. En México sigue siendo un hecho, una realidad, que el campesino es mal pagado, que el campesino trabaja mucho, todos los días él parte el lomo y que sigue siendo mal pagado. Y resulta increíble que las organizaciones campesinas creadas para defenderlos, pues hayan tenido tanto movimiento de dinero como el que ha señalado la Unidad de Inteligencia Financiera. Esto es lo que ha ocurrido. Esto es lo que ha informado la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto hace unas horas. Interesante también ver justo la evolución de todo esto, de todo lo que han estado señalando. Ya hay denuncias ante la Fiscalía General de la República.
ver, tampoco olvidemos, la unidad de inteligencia financiera investiga, nada más, no sanciona, no es la última palabra. Si la unidad de inteligencia financiera congela una cuenta, es por una medida de precaución, pero todo lo tiene que encauzar a la Fiscalía General de la República o a las fiscalías estatales, según sea el caso. Y tienen que ser las fiscalías las que trabajen. Y tiene que haber un juez el que determine qué ocurre allí. Si es culpable, si es inocente, qué ha pasado en torno de todo esto. Entonces, ya las investigaciones han, por lo que se entiende, al menos porque la Unidad de Inteligencia Financiera ha dado a conocer esta información, han terminado y se las ha pasado a la Fiscalía General de la República. Atención, pendientes. Obviamente en este canal y en mis demás redes sociales estaré informándoles sobre ello. Pendientes con lo que ocurre con eso, porque pues del plato a la boca se cae la sopa. Han habido muchos anuncios de la Unidad de Inteligencia Financiera de congelamientos que terminan en nada. Uno quizás de los más escandalosos fue el de los Legionarios de Cristo y Marta Sagún. Entonces, pues para eso está el Caporal y para eso están estos espacios. Suscríbete a este canal, al canal secundario, sígueme en el resto de las redes sociales, porque ahí estaré informando sobre lo que ocurra sobre este tema. Leo comentarios de todos ustedes. Buenas noches. Lectura de comentarios breve. De todo un poco, muchas gracias por tu apoyo, Sandra Caballero, muchísimas gracias. Gracias a los miembros de este canal. Muchos me preguntan, Caporal, ¿por qué ya no lees comentarios? No quiero que se confundan. A mí me gusta, disfruto mucho de leer sus comentarios. El problema es que a mí YouTube me castiga mucho si leo sus comentarios. Entonces, por eso es que está el otro canal llamado, todavía está como Blogs del Caporal. Ya solicité el cambio del nombre del canal. Tarda unas horas en procesarse, pero ya le voy a decir el nuevo nombre. El Caporal en vivo. No porque en este canal no esté en vivo, estoy en vivo en este momento, pero porque allí me voy a detener más a leer los comentarios de todos ustedes. Entonces suscríbanse también en el otro canal. Estaré haciendo la dinámica ahorita porque ya empecé bastante tarde este nocturno, pero estaré haciendo la dinámica de hacer un nocturno aquí de 15 minutos y de inmediato nos vamos al otro canal y ahí sí nos soltamos a leer los comentarios con toda la tranquilidad y calma. Leo rápido sus comentarios. Dice Juan Saúl, no hay muchos mexicanos, hay mucho argentino, decía algo así. Félix, muchas gracias. Saludos a Raúl OS. Y estamos contigo, Capo, dice René, Ranita, Puebla, ciudad de los camotes, Elia. Saludos a todos desde Nueva Zelanda, Juan Bailón. ¿Cuál desde Nueva Zelanda, Juan? Que te crean. Saludos hasta donde quiera que te encuentres. Leopoldo, ¿qué pasó con el gobernador del Estado de México? Lo están investigando. Gracias por tu like. Héctor, puro cotorreo hoy. Tu tema ni lo pelamos, dice Saúl. ¿Qué pasó? ¿Cómo que? Elia Franco, leal paisa, pasamos, algo así. Humberto, saludos. Caporal, sí se puede, transmite Policías de Coahuila y está muy bien tu noticiero. Humberto, este fin de semana hice un video en el canal secundario el pasado jueves en donde expliqué que no iba a hacer videos el fin de semana, muy probablemente hasta el domingo, pero lo tuve que retrasar hasta hoy. Han ocurrido muchas, estoy al tanto de lo que ha ocurrido en Coahuila y sé que es que es grave lo que está ocurriendo en torno a las policías. Sí, estoy al pendiente y oportunamente ya lo estaré compartiendo. Por cierto, antes de que se me olvide, les comparto para quienes quieran recibir boletines informativos todas las mañanas en su correo del Caporal. Ahí está en el chat en vivo el link para que llenen el formato. Recuerden, no se preocupen, los datos de entrada nada más les pido el correo electrónico y su nombre o apodo en YouTube. No se preocupen, su correo tendrá un correcto manejo de mi parte y bueno, para que lo consideren. Y me decían que escriba el link del canal secundario en esta transmisión. Ahí les va el link en el chat en vivo del canal secundario para que se suscriban. De todas maneras, en la descripción de todos mis videos, ahí está el link. Sandra dice, ya me voy a dormir porque mañana voy a trabajar. Aquí es las 10:24.
Por cierto, gracias Félix Gómez, que se volvió en el suscriptor destacado. Muchas gracias a todos. Que tengan una bonita noche. Nos vemos mañana con muchísima más información. Y como siempre, gracias por su apoyo. Y no olviden reventar el botón de like.